licenciado Nehuen Fariña, de la consultora Analytics, también uno de los responsables de este trabajo. Nehuen, buenos días. Ariel Sayas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días. Muchas Bien. gracias por las palabras y por tenerme acá hoy. No, por favor, gracias por tu tiempo, Nehuen. Primero, contanos, por favor, qué hicieron con Suban Córdoba. Sí, el estudio que hicimos con la consultora de Suban fue integrar su último monitor nacional, su última encuesta nacional, a un modelo de datos que hemos desarrollado y hemos implementado durante el último año en prácticamente todo el país, y hemos participado en 20 provincias argentinas en distintas elecciones para diputados nacionales, senadores e intendentes, y 7 campañas a gobernador, por lo que hemos entrenado un modelo de datos que, lejos de utilizarse para predecir, creo que lo utilizamos más para analizar, ¿sí? Para tratar de entender un poco la confusión generalizada de lo que está pasando, y a partir de otorgarle cierta ponderación estadística, cierta robusteza en términos de dato a un número, ¿sí? Que las encuestas últimamente vienen por ahí puestas en duda, sino por una cuestión de los encuestadores o las consultoras, sino por una cuestión natural de que hoy es muy difícil tener encuestas creíbles, sobre todo porque es muy difícil hacer mediciones presenciales. Las Sí. mediciones digitales generalmente subrepresentan a los estratos de clase más bajas. ¿Sí? Nosotros, algo que veníamos viendo durante todo el año fue que todas las encuestas digitales, o las de IBR incluso, generalmente sobrerepresentan a los sectores de clase media y alta, Sí. ¿sí? Y subrepresentan a los estratos más bajos. Bueno, nosotros veíamos desde principios del año, incluso finales del año pasado, con encuestas de Suban, ¿sí? Que en todos los casos de IBR, de encuestas digitales, ¿sí? Subrepresentaban el voto de Milei, ¿sí? Subrepresentaban el voto versus encuestas presenciales, ¿no? Y ahí empezamos a ver, por ejemplo, cierta tendencia en jóvenes de bajos ingresos, más hombres que mujeres, sí, pero personas de bajos ingresos al fin, del interior del país, y que tenían una cierta preponderancia por el votante libertario. Bueno, a Ajá. partir de ahí fue que eso motivó empezar a trabajar con Suban en estudios de encuestas, pero que combinen una ponderación de bases de datos. Bueno, y creemos que hemos hecho un análisis muy acabado de los dos posibles escenarios que podrían llegar a suceder el domingo 19 de noviembre. Vamos con el escenario número 1, Nehuen. ¿Qué están observando? Bueno, el escenario número 1, lo que vemos hoy es, y el escenario más probable, ¿sí? Vemos una victoria de Javier Milei por 3 puntos, apalancado sobre todo en la zona Cuyo y en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Estos dos lugares son lugares donde Milei obtendría una ventaja en torno a los 30-40 puntos que lo catapultaría directamente a la presidencia de la nación. ¿Sí? La distancia en la provincia de Buenos Aires, en este primer escenario, lo que nos ha dado es una ventaja de Sergio Massa de entre 9 a 10 puntos, que no le alcanzaría, ¿sí? Massa necesita una ventaja de 15 puntos o más para sostener la diferencia que Milei hoy le está sacando en Córdoba y en Cuyo, ¿sí? Y sobre todo apalancado en dos cuestiones. La primera y la más fundamental es que la pecera por fuera del peronismo es la más alta en los últimos años de las elecciones. Y nunca ha habido tanto voto por fuera del peronismo como lo hay en esta elección. Y Javier Milei estaría consolidándose en el voto opositor, ¿sí? En todos los segmentos, excepto los mayores de 50 años. Sí, bueno, en este primer escenario, lo que Sí. nosotros hemos ponderado es un ausentismo, ¿sí? Muy alto de este segmento, del segmento mayores de 50 años, ¿sí? Que han votado a Patricia Bullrich, y hoy se encuentran divididos, ¿sí? Divididos en sus apoyos hacia Javier Milei. Sí.
naturalmente a Sergio Massa le cuesta muchísimo entrar en ese segmento, ¿sí? Y hoy los electores, y sobre todo estos electores mayores de 50 años, Sí. están trabajando con una segunda mejor opción, ¿sí? Y esa segunda mejor opción hoy es Javier Milei, sobre todo pensando en los votantes de Patricia Bullrich, Sí. y sobre todo estaría mucho más cerca de un voto en blanco que de un voto hacia Sergio Massa, Ujú. ¿sí? Y esto hay que decirlo también, digo, los ausentismos más altos probablemente se den en los distritos más opositores, sobre todo pensando en este Ujú. segmento. Ese es el escenario número 1. ¿Y el escenario número 2? En el escenario 2 lo que tenemos es una victoria de Sergio Massa, así por menos puntos, por 1,5 puntos, ¿sí? En el que contemplamos necesariamente dos cuestiones que naturalmente son difíciles de predecir, ¿sí? Difíciles de predecir, pero que nosotros entendemos que hacen al rigor analítico de lo que podría llegar a suceder. El primero es la fiscalización, ¿sí? Es imposible ponderar un modelo analítico, ¿sí? La estructura de fiscalización en el domingo, y nosotros sabemos las deficiencias que ha tenido en ese sentido la Libertad Avanza. Y por otro lado, ¿sí? Cómo jugará el factor miedo, ¿sí? Cómo jugará el factor miedo en las mujeres mayores a 50 años, ¿sí? Mm. Digo, Sergio Massa lo que ha hecho muy bien en la primera vuelta es activar, ¿sí? Distintos miedos en segmentos ideológicos más afines al peronismo, pero activarlos al fin, y acelerar una dinámica de segunda vuelta en la primera vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Ante un inminente riesgo de que Milei gane en la primera vuelta, todas las personas que podían llegar a estar en duda de votar por Massa lo han votado, ¿sí? De ahí ese 36% que se ha explicado. Ahora bien, para la segunda vuelta, ese miedo, ¿sí? Todavía persiste, pero como ya vimos en un solo segmento, en el de mayores de 50. Bueno, en este segundo escenario lo que ponderamos es este miedo, ¿sí? En las mujeres mayores a 50 años, ¿sí? Donde ahí sí nos da una ventaja muy grande de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. Digo, es un sector donde las mujeres mayores, las madres sobre todo, en el conurbano pisa muy fuerte, hay una proporción de 6-4 contra los hombres. Mira. Entonces, las mayores ventajas en este segundo escenario que pondera este factor miedo inclinarían la balanza para Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires con una ventaja de 15,4 puntos, ¿sí? Y Ujú. permitiría que Sergio haga muy buenas elecciones en distritos donde ha recuperado votos en la primera vuelta. Santa Fe, Ujú. sobre todo el Gran Rosario, San Ujú. Juan, Entre Ríos, ¿sí? Ujú. Reducir un poco la diferencia en Cuyo, no ganar, pero reducir la diferencia en Cuyo. Entonces, Ujú. Mm. apalancado principalmente en Sí. provincias muy certeras de raigambre peronista, ¿sí? Ujú. Y la provincia de Buenos Aires. Nehuen, Eso es lo que le permitiría a Sergio llegar con chances. 3 puntos. Primero, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes hoy están totalmente divididos y ya están movilizados, ¿sí? Hoy el voto joven ya se ha movilizado, ya se ha expresado y es el más movido en estas elecciones, ¿sí? Digo, Ujú. es el que prácticamente ya no hay absolutamente nada para ganar ni para perder. Ya han votado y van a seguir votando de la misma forma que lo han hecho, ¿sí? Ujú. Hoy los jóvenes no se expresan mayoritariamente hacia Milei, sino que hay ya una eh, división casi ecuánime entre Sergio Massa y entre Javier Milei. Lo que sí hay en Javier Milei hay una mayor preponderancia de apoyo de jóvenes hombres, ¿sí? Y en Sergio Massa hay una mayor preponderancia de apoyo de jóvenes mujeres, ¿sí? Ujú. Pero los jóvenes ya están divididos, ya estuvieron votando y van a seguir votando las opciones que más los representan. ¿Cómo crees que va a incidir el debate? Muchísimo, sobre todo porque hasta la primera vuelta nosotros lo que veíamos era inercias consolidadas, ¿sí? Básicamente lo de el escándalo de corrupción de Chocolate Rigao, el escándalo del yate de Insaurralde, ¿sí? El escándalo de los audios de Melconian, no movían, no alteraban el voto, ¿sí? De los electores que ya tenían definido su voto. El debate en la primera vuelta tuvo un efecto más de fidelización que de cambio, de fluctuación de voto. Bueno, hoy, en la segunda vuelta, lo que ha cambiado
es que hay un tercio del electorado que ha perdido su representación, es decir, su primera opción, y hoy está buscando su segunda mejor opción. Es decir, en términos de indecisión, la volatilidad sube mucho. Y si la volatilidad sube, todos los efectos de corto plazo, como el debate, pueden tener una incidencia fundamental. Milei va a tratar de generar rechazo, generar castigo a lo que él mismo denomina la continuidad kirchnerista. Y bueno, Sergio Massa lo que va a tratar de generar es miedo a la incertidumbre que podría generar Javier Milei. Ambos recursos son muy efectivos en los segmentos que hoy están o se encuentran indecisos. Nehuen, la última, ¿final abierto o esto ya está definido? No, este es un final tremendamente abierto, incluso en los modelos que nosotros hemos previsto, que el más probable entendemos es el de Javier Milei ganando la presidencia, es en una diferencia no mayor a los 4 puntos. ¿Sí? Digo, naturalmente, esas diferencias analíticas en términos de 3-4 puntos entran dentro de los márgenes de error, entonces naturalmente lejos está esto de estar definido, sobre todo con la volatilidad, como te comenté recién, Ariel, de los electores indecisos. ¿Sí? Esto puede, hasta la última semana, hasta los últimos 3 o 4 días, un evento de corto plazo, alguna crisis, cuestiones como la crisis de nafta que hubo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país hace poco, algún escándalo de corrupción, algún escándalo en términos de declaración desafortunada que sea relevante para los segmentos indecisos, puede cambiar el escenario de una semana a la otra o de un día para el otro quizás. Entonces es un final abierto donde Milei parte como favorito, es verdad, y parte como favorito producto del sentimiento de antioficialismo que hay, pero la campaña de Massa ha sido extremadamente profesional, ha hecho absolutamente todo lo que tenía que hacer, entonces ese es el gran desafío hoy. Milei casi llegando, no te diría por suerte del destino, pero más que por intuición que por estrategia, Massa llegando puramente por estrategia. El resultado es abierto con una leve inclinación a día de hoy hacia Javier Milei. Nehuen, excelente laburo, como siempre. Te mando un fuerte abrazo y un abrazo grande a todo el equipo de Analytics y también a Suban Córdoba. Gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Un gran saludo para todos ahí y para vos también. Fuerte abrazo. Muy amable. Un abrazo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale me gusta y mira todas nuestras entrevistas y contenidos en @Radio News Misiones.